Morí y presencié la guerra final, la guerra sobre la que los profetas nos advirtieron tantas veces. Estuve en medio de ella, la Segunda Guerra Mundial, la última gran convulsión antes del regreso de Jesús. Lo que Jesús me mostró al otro lado destrozó todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que realmente nos espera en estos últimos días. No se trata de miedo, sino de una llamada de atención. Pero antes de continuar, si crees que Dios puede mostrar a sus hijos cosas que el mundo se niega a ver, deja un amén en los comentarios ahora mismo, porque una vez que comience, te prometo que querrás quedarte hasta el final. Antes era periodista, pero ahora he vuelto a casa y soy profesor. Todo ocurrió una tarde cualquiera de abril en Austin, Texas. Había terminado una clase, con la cabeza aún palpitante por los estudiantes que me interrogaban sobre la ética de informar sobre la guerra. Estaba cansado, sí, pero ¿quién no? Entonces, de repente, un dolor me atravesó el pecho como un cuchillo que se me clavaba en el corazón. Mi visión se nubló, la habitación dio vueltas y todo se volvió negro. Aún no lo sabía, pero era solo el principio. Ya no sentía mi cuerpo, había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero entonces, de repente, lo vi, una luz tenue y pequeña, como una estrella distante que titilaba en la oscuridad infinita. Al principio, pensé que lo imaginaba, una cruel jugarreta de mi mente. Pero no se desvaneció. Creció, lenta pero constantemente, más brillante y más cálido. Era como una voz silenciosa que me impulsaba hacia él, a alcanzarlo. No sabía cómo, no tenía cuerpo ni piernas que me levantaran, pero quería hacerlo. Esa luz, aunque pequeña, era como un salvavidas. No sabía qué significaba ni a dónde me llevaba, pero por primera vez desde que mi corazón se paró, sentí un atisbo de algo que creía perdido para siempre, la esperanza. Era frágil, apenas presente, pero suficiente para evitar que me rindiera. Tenía que alcanzar esa luz. Tenía que saber qué era. Era como una voz muda que me impulsaba hacia ella. Al alcanzarla, no sabía cómo, no tenía cuerpo ni piernas que me levantaran, pero quería hacerlo. Esa luz, aunque pequeña, era como un salvavidas. No sabía qué significaba ni a dónde me llevaba, pero por primera vez desde que mi corazón se paró, sentí un destello de algo que creía perdido para siempre, la esperanza. Era frágil, apenas presente, pero suficiente para evitar que me rindiera. Tenía que alcanzar esa luz. Tenía que saber qué era. Y entonces lo oí, una voz, clara y suave, que atravesaba el caos, Ashley, como un suave tirón que me arrastraba hacia la luz. Y entonces, al desvanecerse la luz, sentí algo, o alguien, delante de mí. No una silueta, todavía no, sino una presencia tan poderosa que detuvo mis pensamientos. Estaba a punto de encontrarme con él. No tengo palabras para describirlo. ¿Cómo describir algo, a alguien, tan fuera de lo común? Estaba de pie, o quizás simplemente existiendo, en presencia de una presencia tan pura, tan radiante, que parecía que el universo contenía la respiración. Sabía, sin lugar a dudas, que era él, Jesús. Su luz no solo brillaba, estaba viva, fluía, llena de poder. Quería desplomarme, esconderme de su peso, pero no pude. Y entonces, justo cuando lo pensé, él habló. Esta vez no era mi nombre, sino algo más, algo que lo cambiaría todo. Su voz resonó de nuevo, no fuerte, sino clara, como una campana que resonaba en mi alma. Ashley, has visto el mundo derrumbarse. Ahora mira lo que viene. No era una reprimenda, sino la verdad, cruda y dura. La luz a mi alrededor cambió, y de repente me encontré mirando la tierra. No era la canica azul del espacio, ni la versión de postal, esto era diferente. Hilos oscuros y pulsantes la recorrían, como venas de veneno extendiéndose bajo la superficie. Se retorcían a través de ciudades, gobiernos, incluso iglesias, lugares que se suponía eran sagrados. Era cruel, crudo y deliberado.
Analizando las mentiras, vi a presentadores de noticias soltando medias verdades, con palabras suaves, convenciendo a millones de personas de caer en la trampa. Políticos hicieron promesas que nunca estuvieron obligados a cumplir, con sonrisas que ocultaban agendas que alimentaban esos hilos oscuros. Incluso en los púlpitos, algunos predicadores predicaban mensajes optimistas, diluyendo el evangelio para llenar las bancas. No es solo corrupción, es un sistema, una red de engaño tan vasta que está estrangulando al mundo. He pasado años investigando escándalos, creyendo haberlo visto todo. Pero esto es más profundo. No se trata solo de codicia humana ni de juegos de poder. Algo más oscuro mueve los hilos, orquestando todo. Mi corazón, o lo que me quede, se encoge. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no nos dimos cuenta? La verdad está ahí, oculta a simple vista, pero el mundo está demasiado ocupado para notarla. Y entonces, como si supiera lo que pensaba, me abrió los ojos aún más. La Tierra no solo está enferma, sino que está al borde de algo más grande, algo definitivo. Los hilos se están tensando, y sé, aunque no lo haya dicho, que el tiempo se acaba. Lo que vi a continuación no fue solo una advertencia, sino una llamada de atención. Mi visión cambió y vi a millones de personas viviendo sus vidas, ajenas a todo. Estaban mirando sus teléfonos, persiguiendo plazos, viendo películas sin parar, discutiendo de política en cafeterías. En lugares como Austin, Nueva York y pequeños pueblos de Ohio, estaban atrapados en la rutina de la vida. Facturas, hijos, el futuro. Parecía normal, pero no lo era. Los hilos oscuros que había visto rodeaban a estas personas, invisibles, pero se tensaban con cada distracción. La gente se reía en las fiestas, planeaba vacaciones, pero no veían la oscuridad acercarse. ¿Lo peor? Mucha gente se dice cristiana. Los veo en la iglesia, cantando himnos, publicando versículos bíblicos en línea, pero sus corazones están a kilómetros de Dios. Su fe es una rutina dominical, una casilla que hay que marcar, no un fuego interior. Han cambiado la verdad por el consuelo, la oración por frases de autoayuda. Quiero gritar para despertarlos, pero solo soy un testigo, impotente. Era uno de ellos, ¿no? Seguía mi carrera, mi verdad, mientras ignoraba a aquel que me creó. El peso de esto me pesa, no solo su ceguera, sino la mía. El mundo se nos escapa, y a nadie parece importarle. Esos hilos no son solo mentiras, son cadenas, y la gente se está dejando llevar por ellas voluntariamente. Si ves esto y sientes que el mundo se aleja cada día más de Dios, que algo no anda bien, deja un amén en los comentarios. Necesito saber que no soy el único que ve esto. Porque lo que sucede a continuación en la escena me muestra lo profunda que es esta oscuridad y el poco tiempo que nos queda para abrir los ojos. Entonces la visión cambió, y vi la tierra misma clamando. Las tormentas rugían, huracanes que azotaban pueblos costeros, más grandes y violentos que cualquier cosa que hubiera visto en las noticias. Los campos en lugares como Kansas e Iowa se agrietaban bajo sequías interminables. Las cosechas se marchitaban hasta convertirse en polvo. Los terremotos sacudían ciudades, no solo en lugares lejanos, sino aquí mismo en California y en el corazón del país. No era solo un clima descontrolado, era más profundo, como si el planeta gemiera, rogando ser escuchado. No se trataba solo del cambio climático, aunque había escrito muchas historias al respecto. No, esto era espiritual. El mundo se moría por dentro, separado de su creador. Los árboles yacían estériles, los ríos se secaban y los animales desaparecían de los bosques. Lo sentí, su dolor, su pérdida, como un puñal en el estómago. La creación gritaba, pero ¿quién escuchaba? La gente seguía conduciendo sus camionetas, comprando más cosas, ignorando las señales. Vi calles inundadas en Miami e incendios forestales. Devorando pueblos enteros en Oregón, la gente seguía discutiendo de política o publicando selfies. Me dolía,
no solo por la tierra, sino por nosotros. Le habíamos dado la espalda a aquel que lo creó todo, y ahora su creación estaba pagando el precio. Quería gritar, ¡despierten! Esto no es casualidad. Pero no pude. Solo podía observar, con el alma cargada por la verdad, el mundo no solo estaba roto, estaba en su último aliento, espiritualmente hambriento. Y entonces, mientras los gemidos de la tierra se apagaban, él me mostró algo más, un atisbo de lo que se avecina si no retrocedemos. No era solo una tormenta, era un ajuste de cuentas. La visión cambió de nuevo, como si se corriera un telón en un escenario que no quería ver. Estaba en una habitación, una especie de sala de guerra, tal vez, con mapas y pantallas brillando en la oscuridad. Líderes mundiales sentados alrededor de mesas, con el rostro tenso y la mirada penetrante, calculando. Reconocí a algunos, a otros no, pero todos tenían la misma mirada, orgullo mezclado con miedo, como si estuvieran jugando un juego que no podían permitirse perder. Las voces se superponían, agudas y urgentes. Las negociaciones se desmoronaban, las acusaciones volaban, las disputas comerciales, las tensiones fronterizas, los ciberataques, palabras como sanciones y represalias flotaban con fuerza en el aire. Entonces, en algún lugar lejano, en un lugar que no pude identificar, ocurrió una chispa. Tal vez un ataque con drones que salió mal, alcanzando el objetivo equivocado. Tal vez un asesinato, un diplomático abatido a tiros en una caravana. O simplemente un malentendido, radares que malinterpretaron las señales, un gatillo apretado demasiado rápido. Parecía pequeño, casi trivial, como un pequeño detalle informativo que pasarías por alto. Pero no lo era. Fue una cerilla arrojada en una habitación llena de dinamita. Vi la onda expansiva, teléfonos sonando, cables que se extendían por las capitales, desde Washington hasta Pekín y Moscú. Los rostros de los líderes cambiaron, la vacilación se convirtió en resolución, el miedo en desafío. Se gritaron órdenes, los planes se pusieron en marcha. Mi corazón, o lo que quedaba de él, se encogió. Había cubierto suficientes conflictos como para saber cómo funcionaba esto. Un error, un paso en falso, y el mundo entero podía encenderse. Pero esto no era solo una escaramuza regional, esto era global, una mecha que ardía demasiado rápido para detenerse. Quería gritar, decirles que se detuvieran, que pensaran. Pero solo era un testigo, atrapado en esta horrible visión. La chispa se encendió, y la explosión se avecinaba. La chispa se encendió y el mundo ardió. Las alianzas se pusieron en marcha, como engranajes de una máquina inamovible. Naciones que llevaban años enfrentándose, superpotencias, rivales, dejaron de fingir y se enfrentaron. Lo vi desarrollarse no en una pantalla, sino en mi alma, como si estuviera en todas partes a la vez, los canales de noticias a todo volumen, los teletipos desplazándose frenéticamente, los ataques con misiles confirmados. Multitudes inundaron las calles, algunos protestando, otros simplemente corriendo, con el rostro pálido de pánico. En ciudades como Londres, Tokio y Nueva York, el tráfico se congestionaba mientras la gente intentaba huir o acaparar provisiones. Expertos trajeados llenaban los paneles de televisión, con voces firmes pero ojos que delataban miedo, analizando minuciosamente los movimientos de tropas y las consecuencias económicas. Vi aviones de combate surcando los cielos, buques de guerra surcando los océanos. Aún no era la guerra, no del todo, pero el mundo contenía la respiración, esperando el siguiente golpe. El miedo era denso, como una niebla que lo cubría todo. Familias apiñadas en sus salas de estar, viendo los mismos vídeos una y otra vez, explosiones, diplomáticos saliendo furiosos de reuniones, banderas quemándose. Las redes sociales eran un caos, las etiquetas eran tendencia aterradora, Tercera Guerra Mundial, oremos por la paz. Sentía todo, su terror, su confusión, como un peso que me oprimía. No eran solo titulares, eran vidas, millones de ellas atrapadas en una tormenta que no habían provocado.
Había escrito sobre escaladas como esta cuando era reportera, pero verlo tan crudo, tan real, era diferente. El mundo era un polvorín, y la chispa había prendido. No dejaba de pensar, esto no puede estar pasando. Pero era así, y solo el principio. Algo peor se avecinaba, algo para lo que nadie estaba preparado. A medida que se desataba el caos, los recuerdos de mi antigua vida me impactaron con fuerza. Me vi años atrás, encorvado sobre una laptop en una polvorienta carpa de prensa, escribiendo informes sobre las crecientes tensiones, disputas en el mar de China Meridional, maniobras de la OTAN, advertencias cibernéticas. Lo había expuesto todo, los riesgos, las fichas de dominó que podrían caer. Había citado a generales, analistas, incluso a pastores que veían señales bíblicas en los titulares. Pero en aquel entonces, era solo una historia, palabras en una página. Nadie creía realmente que llegaría a esto, ni yo, ni mis editores, ni los lectores que hojeaban mis artículos mientras tomaban un café. Ahora aquí estaba, desarrollándose ante mí, no como tinta sobre papel, sino como una pesadilla viviente. Los misiles, el pánico, los líderes atrincherándose, todo era real, y era peor de lo que hubiera imaginado. Jesús estaba a mi lado, en silencio, con su presencia firme pero cargada de dolor. Podía sentirlo, su dolor no solo por el mundo, sino por cada alma atrapada en este caos. Quería preguntarle por qué, cómo habíamos permitido que llegara tan lejos, pero no podía articular las palabras. Solo podía observar, desgarrador, cómo las advertencias que una vez escribí eran ignoradas y pisoteadas en la carrera hacia la guerra. Y entonces, a medida que la visión se agudizaba, vi algo nuevo, una sombra moviéndose tras el caos, algo deliberado, moviendo hilos que nadie más podía ver. Esta no era una guerra como la de los libros de historia, con soldados en trincheras o tanques rodando por el barro. Esto era algo más, frío, calculado y aterradoramente preciso. El cielo zumbaba con drones, enjambres de ellos moviéndose como langostas. Sus cámaras fijaban objetivos sin mano humana que los guiara. Misiles hipersónicos cruzaban continentes a toda velocidad, demasiado rápidos para interceptarlos, impactando centrales eléctricas, centros de datos, puentes. Vi ciudades, lugares como Chicago, Londres, Shanghái, engullidas por el fuego. No por explosiones nucleares, todavía no, sino por ataques quirúrgicos que destrozaron sus líneas de vida. Los rascacielos, esos orgullosos símbolos del progreso, se desmoronaron como papel, vidrio y acero llovieron sobre las calles. Armas electrónicas pulsaron, invisibles pero devastadoras, destrozando redes eléctricas enteras en segundos. El alumbrado público se apagó, los hospitales se quedaron sin electricidad, los sistemas de tráfico se congelaron. Vi las vallas publicitarias de Times Square parpadear y apagarse, dejando la ciudad en un apagón inquietante. No fue un caos por el caos mismo, fue estratégico, diseñado para destrozar el mundo. Ya había trabajado como periodista sobre tecnología militar y asistido a sesiones informativas sobre el futuro de la guerra. Pero verlo real e implacable me revolvió el estómago. Nadie estaba preparado para esto, ni los generales ni los civiles apilados en los sótanos. La precisión era lo peor, cada ataque era un mensaje, no pueden esconderse. No pueden contraatacar. No dejaba de pensar en Austin, mi hogar, preguntándome si también estaría ardiendo. ¿Seguiría en pie la universidad? ¿Mis antiguos vecinos correrían para salvar sus vidas? La visión no me permitió detenerme. Me atrajo más, mostrándome el alcance, naciones enteras sometidas, no por ejércitos, sino por máquinas que no pestañeaban, que no dudaban. Y detrás de todo, volví a sentir esa sombra, la que había vislumbrado antes, orquestando la destrucción con un propósito que aún no podía comprender. Entonces llegó el verdadero colapso. Las luces no solo parpadearon, desaparecieron. Las redes eléctricas de todo el mundo se apagaron, dejando las ciudades a oscuras. Internet desapareció, los servidores se congelaron o fueron hackeados hasta quedar en silencio.
Las cuentas bancarias fueron borradas, los números en las pantallas ya no significaban nada. Los supermercados estaban vacíos, los estantes se vaciaron en cuestión de horas. Sin camiones, sin entregas, las cadenas de suministro estaban muertas. Vi a gente en lugares como Dallas, Seattle y Miami enfrentándose. Vecinos que habían compartido barbacoas el verano pasado ahora se peleaban por una lata de sopa. Los saqueadores rompían ventanas, no para conseguir televisores, sino agua y pilas. La policía no estaba por ninguna parte, estaba desbordada o simplemente había desaparecido, abandonando sus puestos para proteger a sus familias. La fina capa de civilización, esa que todos dábamos por sentada, se descascarillaba como pintura barata. Vi a un hombre en un suburbio de California dispararle a otro por una lata de gasolina, con el rostro inexpresivo, como si hubiera olvidado cómo sentirse. En Nueva York, las multitudes se pisoteaban en las calles, desesperadas por los rumores de entregas de comida que nunca llegaban. No eran solo las ciudades, pueblos pequeños, lugares como el mío en Texas, se convertían en pueblos fantasma o campos de batalla. No dejaba de pensar, esto no puede ser real. Pero lo era, el mundo que conocía, cafeterías, plazos de entrega, servicios dominicales, era polvo. Si estás viendo esto, imagina tu ciudad, tu calle. ¿Te lo imaginas así? Si estás escuchando mi historia, deja un comentario. Dime dónde estás, qué hora es. Necesito saber que estas palabras llegan a alguien, que estás ahí fuera aguantando. Porque lo que vi después me mostró el coste de esta guerra, el coste humano, y me destrozó de maneras que jamás creí posibles. Si aún tuviera corazón, se me habría hecho añicos. La visión se amplió, no al fuego ni a las máquinas, sino a las personas, a quienes no iniciaron esto, a quienes solo querían vivir. Vi niños de no más de 10 años llorando entre los escombros de lo que solían ser sus hogares, con el rostro manchado de tierra y miedo. Una niña pequeña, en lo que podría haber sido Atlanta, aferraba un osito de peluche roto, gritando por una madre que no regresaba. Ancianos sentados solos en apartamentos oscuros, demasiado débiles para correr, demasiado olvidados para ser rescatados. Vi a un abuelo en silla de ruedas, mirando por la ventana en algún pueblo del Medio Oeste, con la mirada vacía mientras susurraba oraciones que nadie respondía. El hambre, el frío, el terror, estaba por todas partes. No eran escenas de una lejana zona de guerra que había cubierto como reportero. Esto era global, implacable, y apenas comenzaba. Un sufrimiento tan inmenso que se tragó continentes enteros. Había visto dolor antes, campos de refugiados, zonas de hambruna, pero esto era diferente. Eran todos, en todas partes, todos a la vez. Un niño en una calle inundada, temblando y abrazando a su hermanita. Una enfermera en un hospital sin electricidad, llorando mientras los pacientes morían en sus brazos. Las imágenes me marcaron profundamente, peores que cualquier campo de batalla que haya pisado. Quise extender la mano para ayudar, pero solo fui testigo, obligado a ver cómo el mundo se desmoronaba. A pesar de todo, lo sentía él, Jesús, a mi lado. Su dolor era más profundo que el mío, como si cada llanto fuera una herida en su corazón. Entonces la visión cambió de nuevo, y vi algo que hizo que el sufrimiento pareciera solo el principio. La visión empezó a disiparse, no de repente, sino como un velo que manos invisibles desgarraban lentamente. El humo de las ciudades en llamas, los gritos de los atrapados en la guerra, el caos de los misiles cayendo, todo empezó a desvanecerse. Jesús me dirigió la mirada hacia arriba, más allá de la devastación. Lo que me mostró a continuación fue algo que ninguna cámara de noticias podría captar jamás, algo más real que la destrucción que se extendía abajo. Por encima de todo, más allá de la carnicería y la confusión, se libraba otra batalla, oculta a simple vista. Una guerra tan vasta y antigua que hacía que los conflictos entre naciones parecieran sombras en la pared de una cueva. El aire mismo pareció abrirse, revelando una dimensión que latía con un rugido e intensidad eternos. No era el cielo,
era como contemplar el alma del universo. Allí, suspendido en un reino más allá del tiempo, vi dos fuerzas colisionando, no ejércitos de carne, sino seres de puro espíritu. Ángeles, gloriosos y terribles en majestad, se movían con feroz elegancia. Sus formas ardían con una luz que no era de este mundo, y sus espadas ardían con un fuego que no consumía, sino que revelaba. Frente a ellos se encontraban seres monstruosos, demonios deformes, sombras espantosas con dientes. Se arrastraban y saltaban con un vigor impío, su presencia impregnada de malicia, su risa como viento envenenado. El choque entre ellos no fue fortuito, tuvo propósito y precisión. Los ángeles atacaron con autoridad, defendiendo territorios invisibles, y los demonios contraatacaron con furia calculada, como si siguieran una estrategia largamente trazada. Lo que me impactó no fue solo la violencia, sino la intimidad. Cada acción en la tierra estaba conectada con esta guerra invisible. Cada decisión humana, cada palabra pronunciada, cada acto, tenía un peso incomprensible. Lo vi claramente cuando un líder firmó una orden orgullosa y agresiva. Los demonios surgieron con nueva energía, fortalecidos por el ego humano. Pero entonces, en algún rincón del mundo, un niño susurró una oración, o una mujer perdonó a un enemigo, o un hombre en una celda clamó a Dios, y la luz se encendió. Ese único acto de fe, tan pequeño e invisible en la tierra, enviaría una onda expansiva a través del reino espiritual, envalentonando a los ángeles, encendiendo sus armas con renovado brillo. Me quedé sin aliento. Importábamos. Cada momento importaba. La guerra en el cielo no solo estaba determinada por nuestras decisiones, se libraba a través de ellas. Como periodista, creía entender los conflictos. Había estado en salas de juntas donde se decidían futuros y en campos de batalla donde se perdían vidas. Pero esto era la verdadera guerra. Todo lo demás eran solo las consecuencias, los misiles, las mentiras de los medios, los disturbios callejeros. Eran síntomas. Esto era la enfermedad. Y, sin embargo, no me sentí abandonada. Jesús estuvo a mi lado todo el tiempo. Su presencia no me protegió del horror, pero me ayudó a sobrellevarlo. Había tristeza en sus ojos, sí, pero no desesperación. Me dejaba ver lo que la mayoría nunca ve, no para aterrorizarme, sino para enseñarme la verdad, que la tierra no solo se estaba desmoronando, sino que estaba siendo disputada. Las almas, no las ciudades, eran el verdadero premio. Mientras observaba, uno de los ángeles se detuvo en su lucha. Sus ojos, si es que eran ojos, se clavaron en los míos a través de ese espacio imposible. Por un instante, me sentí visto, conocido. Entonces, de forma imposible, asintió, como diciendo, no solo estás presenciando esto, eres parte de ello. La visión se redujo, como una lente enfocando. El cielo se desvaneció, y mi mirada se hundió en las sombras bajo la superficie de nuestro mundo. Lo que vi me dejó helado, estos demonios no siempre luchaban. Algunos se deslizaban hacia lugares de poder, invisibles, inadvertidos. No eran bestias con cuernos y espadas llameantes, eran sutiles, pacientes, insidiosos. Vi a uno acercarse al oído de un líder mundial. Su voz era invisible, pero sentí su veneno, orgullo, paranoia, furia. El rostro del líder se contrajo, se endureció, una mano se movió, y se ordenó otro golpe. En otro lugar, un demonio se cernía sobre una sala de redacción, distorsionando las narrativas e infectando el lenguaje. Los hechos se convirtieron en herramientas del miedo, la verdad, en algo flexible, moldeable para dividir. Su influencia era omnipresente, tan silenciosa, tan suave, que casi se creía que era solo naturaleza humana. Así les gustaba. En un restaurante de un pequeño pueblo, vi a un matrimonio estallar en gritos sobre política. Su ira era intensa, sus palabras crueles. Pensaban que se trataba de opiniones, pero entre ellos flotaba un demonio saboreando el odio que contribuía a provocar. Esta era su estrategia,
no dominación, sino distorsión, no fuerza, sino sugestión. No nos controlaban, susurraban, nos empujaban, avivaban la llama de nuestros peores instintos. Y luego se quedaban atrás y observaban cómo nos destruíamos a nosotros mismos. En ese momento, finalmente comprendí la violencia, las traiciones, las guerras. No eran solo fracasos humanos, estaban siendo orquestadas, alimentadas por el mal. Y el mal ya no era abstracto. Tenía rostro. Tenía tácticas. Estaba celebrando. Todo dentro de mí gritaba que apartara la mirada, que fingiera que esto no era real. Pero no podía. Tenía que ver. Tenía que saber que esta era la raíz de todo, la razón por la que el mundo se estaba desmoronando. No solo pecado, no solo desintegración, sino estrategia. El mal no era caótico, era calculado. Y, sin embargo, en medio de esa oscura revelación, algo irrumpió, un destello, luego otro. Chispas de luz, tenues pero desafiantes. Me volví hacia ellas, desesperada por la esperanza. Allí estaba, no de ángeles esta vez, sino de nosotros, de gente común en lugares imposibles, aferrándose a la fe como a un salvavidas. Una madre se acurrucaba entre los escombros de lo que solía ser su cocina, abrazando a sus hijos, susurrando oraciones entre sollozos. Un soldado, solo en una ciudad incendiada, recitaba el Salmo 23 con labios temblorosos. Con cada palabra, con cada acto de confianza, el campo de batalla cambiaba. La luz de su fe se disparaba como flechas, perforando el velo, azotando a los demonios y obligándolos a retroceder. Vi a un demonio gritar de furia al ser alcanzado por una plegaria, y su figura sombría retrocedió. No era una metáfora. Era real. Sus plegarias eran armas. Su adoración, sus súplicas susurradas, su confianza desesperada cambiaron las cosas. No solo sobrevivían, luchaban. Vi a un pequeño grupo acurrucado en el sótano de lo que podría haber sido una iglesia en Texas. Manos juntas, cabezas gachas, voces temblorosas pero firmes: Dios, ayúdanos. Danos paz. Las palabras se elevaron como humo, convirtiéndose en olas de luz que surcaron el cielo. Alcanzó a los ángeles e iluminó sus espadas con una fuerza cegadora. Había dudado de la oración, me había reído de ella. Pero ahora veía lo que realmente era: poder, autoridad, fuego contra la oscuridad. Jesús nunca habló en voz alta, pero sentí su voz en mi espíritu, tan clara como cualquier otra que haya escuchado. Por eso aún tengo esperanza. Porque incluso en los peores momentos, mi pueblo no ha dejado de creer. Pero la visión no había terminado. Justo cuando la luz empezó a crecer, justo cuando empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, teníamos una oportunidad, se produjo un cambio. La escena cambió. Algo se alzaba del humo y las ruinas, una figura carismática, imponente, que prometía poner orden en el caos y paz en un mundo devastado por la guerra. La gente lo miraba con asombro y alivio. Pero yo lo presentía en el alma: esta paz tendría un precio para el que nadie estaba preparado. Era la siguiente pieza del rompecabezas que Jesús quería que viera. El mundo estaba de rodillas, sangrando por las heridas de la guerra. Las ciudades ardían, los gobiernos se habían derrumbado, y la esperanza era una palabra que ya nadie se atrevía a pronunciar. La gente estaba desesperada, hambrienta, aferrándose a cualquier cosa que les prometiera una salida. Entonces, como un foco que atravesaba la oscuridad, apareció, no un villano de dibujos animados con cuernos y una horca. No, este hombre era afable, carismático, el tipo de persona en quien confiarías para dirigir una fortuna. Gran escala, justicia persuasiva, consecuencias que se propagan hacia afuera. Todo eso me lo estaba confiando a mí, Zoe. La mujer que una vez se congeló en el escenario durante la representación navideña de la iglesia porque olvidé una línea. Saltó al escenario global, con voz serena pero autoritaria, hablando de paz, unidad,
Un nuevo orden mundial que podría salvarnos del abismo. Lo vi en las pantallas, improvisadas en campos de refugiados, teléfonos rotos en ciudades en ruinas. Su rostro estaba en todas partes, como un salvador que el mundo había estado esperando. No gritó ni amenazó, persuadió. Sus palabras envolvieron los miedos de la gente como una manta cálida. Los líderes, o lo que quedaba de ellos, acudieron en masa a él, firmando acuerdos que prometían estabilidad. La multitud vitoreó, con lágrimas en los ojos, creyendo que él podría solucionar el caos y el hambre, detener las bombas. Ya había visto a gente como él como reportero, gente refinada que siempre tenía un punto de vista. Pero esto era diferente. No era solo un político o un director ejecutivo, era algo más. Algo que la visión dejaba claro, pero que el mundo no podía ver. Sus promesas sonaban a salvación, pero había una sombra tras su sonrisa, el mismo pulso oscuro que había sentido en la guerra espiritual. Jesús permaneció a mi lado, en silencio, con una presencia cargada de advertencia. Este hombre no estaba allí para salvar a nadie, estaba allí para reclamarlos. ¿Y lo más aterrador? El mundo estaba listo para entregarle las llaves. No solo hablaba, sino que cumplía. O al menos así lo parecía. Lo vi resolver problemas que nadie más podía abordar. ¿Escasez de alimentos? Desplegó cadenas de suministro, llevando ayuda a lugares que no habían visto ni una hogaza de pan en meses. ¿Redes eléctricas averiadas? Sus equipos contaban con tecnología que restablecía la electricidad más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. ¿Disturbios? Los calmaba con discursos que parecían escritos especialmente para ti, sin importar quién fueras. La gente lo llamó milagroso, y quizá lo fue, pero no del tipo que Dios manda. Lo vi de pie en una ciudad en ruinas, quizás Berlín o Dubái, levantando las manos mientras fluía agua limpia de nuevas tuberías, mientras la multitud rugía como si hubiera abierto el Mar Rojo. Científicos, economistas e incluso pastores lo alabaron, llamándolo genio, un don. Las redes sociales rebosaron de su rostro. Hashtags como almohadilla Nueva Esperanza se convirtieron en tendencia mundial. Pero vi la verdad. Sus milagros eran una farsa, impulsados por algo oscuro, algo que hacía que los demonios que había visto antes prácticamente bailaran de alegría. Prometió un mundo sin guerras ni hambre, y la gente lo aceptó de buen grado, los cristianos también, los que una vez lo supieron. Cambiaron sus Biblias por sus garantías, sus oraciones por sus planes. El precio no fue evidente al principio. No pidió que lo adoraran directamente, simplemente lo esperaba. Aparecieron estatuas suyas, no como ídolos, decían, sino como símbolos de unidad. Su imagen estaba en el dinero y en las banderas. Sentí que la tristeza de Jesús se profundizaba, su corazón dolido por quienes se descarriaban. Las promesas del hombre eran una trampa, una mentira deslumbrante que ocultaba un precio que nadie veía venir, tu alma. Y cuando vi lo que exigiría a continuación, todo lo demás parecía insignificante. Luego llegó el sistema. Lo llamó una solución, una forma de reconstruir, de garantizar la seguridad y la justicia en un mundo destrozado. Una marca, digital, elegante, incrustada en la mano o la frente. Sin ella, no se podía comprar comida, conseguir medicinas ni subir a un tren. Al principio, se vendió como una maravilla tecnológica, como una tarjeta de identificación superpoderosa. Se formaron filas, gente ansiosa por inscribirse, agradecida por la oportunidad de comer. Las vallas publicitarias mostraban familias sonrientes, con la marca brillando tenuemente en su piel, con lemas como "Juntos prosperamos". Pero vi su verdadera naturaleza. No era solo una ficha, era una cadena que te ataba a él. Quienes se negaban, pequeños grupos de recalcitrantes, eran tildados de alborotadores. Los vi perseguidos, sacados a la fuerza de sus hogares en lugares como la Georgia rural o las afueras de Londres. No solo los arrestaban, los borraban, los encarcelaban, los torturaban o algo peor.
Las noticias, ahora su portavoz, los calificaban de amenazas a la paz. Vi a una joven, de unos 20 años, rechazar la marca en un mercado abarrotado. Su mirada era feroz mientras citaba las escrituras, incluso mientras se la llevaban a rastras. La multitud no ayudó, apartaron la mirada, agarrándose las manos marcadas. La persecución no fue ruidosa al principio, pero fue implacable, propagándose como un virus. La presencia de Jesús a mi lado era firme, pero sentía su dolor, su ira por el engaño. Esta marca no se trataba de comercio ni seguridad, sino de lealtad. Y quienes lo eligieron a él en lugar de la marca estaban a punto de enfrentarse a un fuego sin precedentes en el mundo. La visión cambió, y vi iglesias, grandes con campanarios que antes perforaban el cielo, catedrales y megaiglesias en lugares como Dallas o Atlanta, en silencio, con las puertas tapiadas o reconvertidas en refugios para los marcados. Algunas aún celebraban servicios, pero ya no eran lo que eran. Pastores, con rostros serenos y sonrisas forzadas, predicaban mensajes que vibraban en torno a la verdad, deleitando los oídos con charlas de unidad y progreso bajo el nuevo orden. Alababan al hombre, al que yo conocía como el anticristo, llamando a su sistema un don, una forma de sanar el mundo. Sus bancas estaban llenas, pero sus palabras eran vacías, diseñadas para complacer a la multitud y evitar la ira de quienes imponían la marca. Me destrozó verlo, estos lugares que una vez creí inquebrantables ahora se inclinaban ante las mentiras. Pero entonces vi a los demás, la verdadera iglesia. Pequeña, oculta, viva. No en edificios lujosos, sino en las sombras, un puñado de creyentes en un apartamento de Chicago, una familia en un granero rural de Tennessee, una reunión secreta en un callejón de Londres. Eran pocos y estaban acosados, pero su fe brillaba con fuerza. Sin luces de escenario, sin equipos de sonido, solo himnos susurrados y Biblias desgastadas. No transigieron. No se dejaron vencer, ni siquiera cuando les costó todo. Sentí su valentía, su determinación, como un fuego en mi alma. El mundo los veía como rebeldes, pero yo los veía como trigo entre la cizaña, firmes mientras la falsa iglesia se marchitaba. La presencia de Jesús a mi lado era firme, su corazón apesadumbrado pero orgulloso. Estos eran su remanente, y se preparaban para una lucha que la mayoría no podía ver. Lo que vi a continuación me demostró la fuerza de su fe. Estos creyentes ocultos estaban vivos de una forma que el mundo no podía alcanzar. Los vi reunidos en lugares donde nadie miraba, sótanos en Detroit, un claro del bosque en Oregón, una fábrica abandonada en Manchester. Se acurrucaban juntos, compartiendo restos de comida, pasando una sola Biblia, con las páginas desgastadas. Oraban con una fervor que hacía vibrar el aire, no por seguridad, sino por fuerza, por los demás, por los perdidos. No había miedo en sus ojos, solo amor, profundo e inquebrantable, de ese que une a las personas más fuerte que la sangre. Un hombre en un refugio improvisado leía Juan 15, con voz firme a pesar del zumbido distante de los drones. Una mujer de otro grupo, quizá en las Carolinas, le impuso las manos a un niño enfermo, y observé, atónita, cómo la fiebre bajaba y los ojos del niño se aclaraban. Allí ocurrían milagros, comida aparecía cuando las alacenas estaban vacías, puertas que se cerraban con llave cuando pasaban los matones, corazones que hallaban paz en medio del terror. No eran señales ostentosas, eran actos silenciosos e innegables de Dios obrando entre su pueblo. Su unidad también era un milagro. Sin títulos, solo hermanos y hermanas apoyándose mutuamente. Había visto iglesias divididas por nimiedades, estilos musicales, política, pero estos creyentes eran uno, unidos por una fe inquebrantable. Sabían el precio de su decisión. Sabían que la marca era una sentencia de muerte, y se habían negado. Aún así, cantaron, rieron, amaron. Sentí la alegría de Jesús, tenue pero real, como un calor en la visión. Ellos eran su novia, brillando en la oscuridad. Pero la visión no había terminado. Estaba a punto de mostrarme el precio que pagarían por esa luz.
El precio fue rápido y brutal. Los vi perseguidos, creyentes sacados de sus escondites, traicionados por vecinos o rastreados por la tecnología del sistema. En un pequeño pueblo de Oklahoma, una familia fue sacada de su casa al amanecer. Sus manos sin marcas eran una sentencia de muerte. Los golpearon, se burlaron, les ofrecieron una última oportunidad para aceptar la marca. Se negaron, con el rostro sereno y la mirada fija en algo más allá de las armas que los apuntaban. Vi a otros, hombres, mujeres, incluso niños, torturados en frías celdas grises, con el cuerpo destrozado, pero el espíritu intacto. Algunos se enfrentaban a la ejecución, alineados en plazas públicas como advertencia para los demás. Un joven en una ciudad europea se arrodilló, rezando en voz alta mientras la espada caía, sin que su voz temblara. Sus muertes no fueron derrotas, fueron victorias, radiantes de una paz insondable. Sabían a dónde iban, conocían la recompensa que les esperaba. Jesús habló entonces, con voz suave pero clara. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sentí sus palabras como una promesa, no solo para ellos, sino para cualquiera que se mantuviera firme. Estos creyentes no maldijeron a sus captores, los perdonaron y oraron por ellos incluso al llegar el fin. Me conmovió su valentía, su certeza. Había dudado de Dios durante años, pero ellos enfrentaron la muerte con una confianza que yo anhelaba. La visión se oscureció, insinuando lo que vendría después, una batalla final, un momento en que los cielos mismos se desatarían. La maldad del anticristo había alcanzado su punto máximo, una oscuridad sofocante que aplastaba al mundo. Los fieles fueron llevados al límite, perseguidos, escondidos, y su número menguaba bajo el peso de la persecución. Pero entonces ocurrió algo. Algo tan enorme, tan glorioso, que sacudió los cimientos de todo. El cielo no se abrió sin más. Se rasgó como una cortina rasgada en dos. Una luz irrumpió, más brillante que el sol, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Pero no me cegó. Era pura, viva, sagrada. De esa luz provino Jesús regresando en gloria. No el amable maestro de las historias de la escuela dominical, sino un rey radiante de poder. Su presencia dominaba los cielos y la tierra. El aire mismo parecía inclinarse, el caos del mundo bajo cero, sobrecogido. Lo sentí en el alma, una alegría tan profunda que dolía, mezclada con un miedo que no era pavor sino reverencia. Los fieles, esos creyentes maltratados que había visto, alzaron la vista, con el rostro iluminado por la esperanza, mientras las lágrimas corrían al susurrar su nombre. Las fuerzas del anticristo, marcadas por sus mentiras, se tambalearon, su confianza se desmoronó. Vi a los demonios, aquellos que se regodeaban con el dolor del mundo, chillar y dispersarse, incapaces de resistir su luz. Esto no era una metáfora, ni una visión dentro de otra visión. Era real, definitivo, el momento en que todo dependía de ello. Jesús aún no hablaba, pero su venida fue una declaración. El tiempo de oscuridad había terminado. Sabía, sin lugar a dudas, que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Y a medida que la luz crecía, vi que, o quién, venía con él. Una visión que me dolió el corazón. No vino solo. Detrás de Jesús, llenando el cielo, había innumerables ángeles, sus cuerpos resplandecientes como estrellas. Y con ellos, los santos, aquellos que murieron en la fe, ahora vivos, revestidos de cuerpos glorificados que brillaban con su gloria. Reconocí a algunos, no por el rostro, sino por su espíritu, los mártires que había visto, los creyentes que habían rechazado la marca, los que habían rezado en sótanos y muerto en plazas. Estaban radiantes, íntegros, sus rostros sin dolor, llenos de alegría. Jesús se situó al frente, su rostro una paradoja de amor y justicia, sus ojos ardían con un fuego sagrado que hacía que toda mentira, toda maldad, se encogiera de vergüenza. Su presencia era abrumadora, no solo poder, sino majestuosidad,
como si cada átomo de la creación le respondiera. Vi la reacción del mundo. Los fieles en la tierra cayeron de rodillas, llorando, adorando, sus voces se elevaron en un cántico que estremeció la tierra. Los marcados, los seguidores del anticristo, temblaron, algunos gritando, otros paralizados, dándose cuenta demasiado tarde de lo que habían elegido. Incluso los demonios, esas criaturas viles que había visto susurrar mentiras, se encogieron, disolviéndose bajo su mirada. Toda rodilla se dobló, en la tierra, en los cielos, incluso en las sombras, porque no había forma de resistirlo. Yo también lo sentí, un impulso a adorar, a entregarlo todo a este rey que era mi salvador y mi fuerza. Su gloria no era solo luz, era verdad, que exponía cada corazón, cada motivación. Dudé de él durante años. Pero ahora, viéndolo así, supe que era todo lo que decía ser. Los santos y los ángeles lo acompañaban, un ejército santo, no para ostentación, sino con un propósito. La batalla final se avecinaba, y no sería una pelea, sino un ajuste de cuentas. El anticristo reunió sus fuerzas, una resistencia desesperada e inútil. Sus ejércitos, humanos y demoníacos, reunieron sus armas, relucientes, con rostros contorsionados por el desafío. Pero todo terminó antes de empezar. Jesús pronunció una sola palabra, y fue como un trueno que destrozó la oscuridad. El poder del mal, construido durante siglos, se derrumbó en un instante. El anticristo y su falso profeta, esos engañadores que habían seducido al mundo, fueron capturados, sus mentiras expuestas y arrojados a un lago de fuego que ardía con una ira santa. Saturno, el titiritero detrás de todo, fue atado, encadenado por ángeles que actuaban con una justicia veloz e inquebrantable. La batalla de Armagedón no fue un choque de espadas. Fue una victoria declarada por la autoridad del rey. La guerra entre el bien y el mal, que se había librado desde el principio, terminó con su triunfo. La justicia de Dios prevaleció, innegable, completa. Entonces mi visión se amplió, y vi una tierra nueva, un cielo nuevo, rehecho, perfecto. No más dolor, ni lágrimas, ni muerte, solo paz, alegría y la presencia de Dios tan tangible que se sentía como en casa. Los fieles, los que habían perseverado, caminaban en este nuevo mundo, con el rostro radiante de una felicidad indescriptible. Fue la promesa cumplida, la esperanza cumplida para todos los que se mantuvieron fieles. La voz de Jesús resonó en mi alma, esto era para ellos, para cualquiera que lo eligiera a él sobre el mundo. Pero la visión no había terminado. Estaba a punto de devolverme a una verdad que tendría que llevar conmigo para siempre. Sentí que me arrastraba, como una marea que me arrastraba desde la orilla. La luz se desvaneció, su presencia se suavizó, y los sonidos de urgencias, monitores pitando, voces apresuradas, entraron en tropel. Había vuelto, viva, con el pecho agitado, pero cargando recuerdos que jamás abandonarían. Morí esa noche en Austin, y lo había visto todo, la guerra final, el ascenso de la oscuridad, el glorioso regreso de Jesús. No les digo esto para asustarlos, para que se acobarden. No, se trata de esperanza. Esperanza verdadera, la que dice, incluso en los días más oscuros, cuando el mundo parece desmoronarse, Dios sigue en control. Vi el caos, el dolor, pero también vi su victoria, su amor, más fuerte que cualquier fuerza exterior. No es un cuento de hadas. Es una promesa. Lo que sea que venga, creo que está más cerca de lo que pensamos. Él ya ganó. Aférrate a eso. Deja que te sostenga cuando todo lo demás se tambalee. Quizás estés viendo esto y te sientas abrumado. La vida a veces es pesada. Quizás te sientas solo, perdido, o tu fe penda de un hilo. Yo he estado ahí, dudando, a la deriva, pensando que podría resolverlo todo por mi cuenta. Pero escucha esto, no estás solo. Jesús te ve ahora mismo, exactamente donde estás. Él te ama, no porque te lo hayas ganado, sino porque eres suyo. Él tiene un plan para ti,
aunque sea borroso desde donde estás. Lo que vi me dio una paz inexplicable, una calma que atraviesa el ruido de este mundo. Tú también puedes tenerla. Es real y te espera. Si esta historia te conmovió profundamente, tómate un momento. Haz una pausa. Habla con él. Él te escucha, más cerca de lo que crees. Su amor está listo para sanar, restaurar y ayudarte a superar cualquier situación que enfrentes. No esperes el momento perfecto. Simplemente empieza donde estás. Gracias por escuchar mi historia, por dejar que estas palabras te calen hondo. Si te han llegado al corazón, suscríbete. Este canal no es solo mío. Es un espacio para los mensajes de Dios, para historias del cielo, para advertencias sobre lo que viene. Hay más para compartir, más verdades.